Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar. Ahora vamos a la clase número 2. Esta clase es conjuntos. Conjuntos uno porque es un tema que es un poquito extenso y vamos a retomar un poco más adelante. Bueno, lo primero que trataremos de hacer es definir el concepto de conjunto desde la perspectiva de matemáticas. Comúnmente cuando yo les pregunto qué es un conjunto, ustedes me van a decir cosas como un grupo, una colección, una reunión. Todos esos conceptos son correctos, sin embargo, si los analizamos, resulta que son sinónimos. De que consideremos que la idea de conjunto es primaria e intuitiva. ¿De acuerdo? Es decir, a partir de la idea concepto de conjunto, nosotros vamos a definir otros conceptos. De hecho, recuerdo alguna ocasión en una conferencia allá en el Universum, un doctor en matemáticas mencionaba que el concepto de conjunto antecede incluso al concepto de número. Es decir, desde la perspectiva de las matemáticas, los conjuntos son un concepto previo al concepto de número. Bueno, continuemos. Ahora bien, en matemáticas trataremos únicamente conjuntos que estén bien definidos. Por ejemplo, si nosotros decimos el conjunto de los alumnos del grupo 601, generación 2000-2001 de la preparatoria número 10, estamos hablando de un conjunto que está bien definido, en el cual cualquiera podría identificar los elementos. Pero si yo utilizo otro conjunto, como por ejemplo el conjunto de las 10 muchachas más bonitas del pueblo Paleta o lo que se les ocurra, aquí no está bien definido. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la belleza es un concepto o una cualidad subjetiva y depende de quién juzgue. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de conjunto bien definido y conjunto no bien definido. Vamos entonces a la notación. Al describir conjuntos vamos a emplear letras mayúsculas, como puede ser A, B, C, etc. Sin embargo, estas letras también pueden representar otra cosa. Por ejemplo, si yo escribo una A mayúscula, esta podría ser una variable, podría ser una matriz, podría ser un vector, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hacemos para que esto sea más claro es utilizar llaves. Si nosotros utilizamos una letra mayúscula seguida de llaves, sabremos que estamos hablando claramente de conjuntos. Ahora, otro concepto que va a ser muy importante y que está sumamente ligado al concepto de conjunto es el concepto de elemento. ¿Qué es un elemento? Pues los elementos son aquellas cosas que integran a los conjuntos. Típicamente estos los vamos a representar utilizando letras minúsculas. Ahora, nosotros podemos relacionar un elemento con un conjunto utilizando este símbolo que está aquí. Este símbolo de aquí, que recuerda a una especie de E, se le pertenece. Por ejemplo, si yo pongo A minúscula en signo de pertenece a mayúscula, esto se va a leer de la siguiente forma. El elemento A pertenece al conjunto A. Sin embargo, también podemos identificar que un elemento no pertenece a un conjunto. Para ello vamos a agregar un nuevo símbolo. Este símbolo que está aquí es el símbolo de negación. Si yo pongo el símbolo de negación y el símbolo de pertenece, lo que estoy obteniendo es un no pertenece. Esto es equivalente que otro símbolo, son los tres palitos paralelos, a escribir el signo de pertenece tachado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo poner B, símbolo de pertenece tachado a. ¿Y esto cómo se lee? El elemento B no pertenece al conjunto A. Bueno, antes de continuar tenemos que los conjuntos se pueden clasificar como conjuntos finitos y conjuntos infinitos. ¿Qué es un conjunto finito? De forma intuitiva podemos pensar que un conjunto finito es aquel que tiene fin, lo cual es correcto. ¿Qué es un conjunto infinito? Aquel que no tiene fin, lo cual también es correcto. Sin embargo, yo prefiero describir el concepto de finito e infinito en términos de si es fácilmente enumerable o no es fácilmente enumerable. Por ejemplo, si tuviéramos el conjunto de todos los mexicanos que viven en el mundo actualmente,
claramente tiene final. Sin embargo, es difícil de enumerar. Agarrar y citar el nombre y el apellido de cada mexicano va a ser una tarea titánica. Por lo tanto, aunque este conjunto tendría fin, se consideraría como infinito. Ahora, ¿cómo describir los conjuntos? Puede ser de dos formas: por extensión o enumeración, o por comprensión o descripción. Extensión o enumeración, ¿qué hacemos? Pues vamos señalando uno a uno los elementos. Comprensión, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos un enunciado que describa de forma clara qué elementos forman al conjunto. Ahora les pregunto, ¿qué usarían para conjuntos finitos? ¿Extensión o comprensión? Bueno, espero que lo hayas pensado un poquito. Pues la respuesta es que ambos. Puedes usar ambos. Si es un conjunto pequeñito, a lo mejor va a ser más fácil poner extensión. Si es un conjunto un poquito más grande, quizás te convenga la comprensión. Como por ejemplo el conjunto de todos los mexicanos que viven actualmente en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué utilizarían para infinitos? A ver, piénsale un poquito. Ok, para infinitos utilizaríamos la comprensión, ¿verdad? Aunque hay algunos casos en los cuales sí se puede utilizar la extensión. Veremos uno un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Vámonos a algunos ejemplos. Tengo aquí el conjunto B. El conjunto B va a ser igual a John, Paul, George, Ringo. Y aquí una nota importante: no olviden utilizar las comas para separar los elementos. Y viene una pregunta: ¿B es finito o infinito? Segunda pregunta: ¿cómo se describió? ¿Con extensión o comprensión? Bueno, sabemos que tiene la respuesta. Efectivamente es un conjunto finito que está descrito por extensión. Vamos a ver un ejercicio. Supongamos que tenemos el conjunto n, el cual va a estar descrito por el siguiente enunciado: es el conjunto de alumnos de la preparatoria 8 generación 2020. ¿Cómo está descrito, chicos? ¿O cómo está definido? Pues por comprensión, porque es un enunciado. Ahora la pregunta ¿es finito o infinito? Bueno, se los dejo para que lo reflexionen un poco, si es que es finito o infinito. Ahora, vámonos un poquito más al tema de la notación y el lenguaje. Una forma más elegante de definir un conjunto por comprensión o por descripción es utilizando el siguiente formato: ponemos la letra que designa el conjunto igual, ponemos las llaves y ponemos la siguiente. Ponemos un elemento genérico, en este caso utilizo A minúscula, que representa todos los elementos de A, y pongo este símbolo que es como una especie de línea inclinada. Esta línea inclinada se lee tal que, ¿de acuerdo? Entonces esto se leería como: el conjunto A es igual al conjunto de todos los elementos A tal que, y viene la descripción que queramos ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Fíjense bien. Tengo el conjunto A que es igual a 3, 6,9, 3 puntos suspensivos. ¿Qué pasa ahí? Es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Pero sin embargo lo estoy definiendo a través de una extensión. Es a lo que me refería anteriormente. A veces es posible describir conjuntos infinitos por extensión cuando la secuencia es clara. En este caso la secuencia es muy clara. Vamos de 3 en 3. 3, 6, 9, seguiría 12, 15, etc. ¿De acuerdo? Pero en matemáticas es mejor utilizar las comprensiones, sobre todo en algunos temas que veremos un poco más adelante. Y aquí quedaría de la siguiente forma: el conjunto A es igual al conjunto de todos los elementos A tal que, y viene la descripción. ¿Cuál es la descripción? A es un múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Bueno, un poquito más podemos afirmar a través del conjunto A que el elemento 21 sí pertenece a, porque es un múltiplo de 3. Pero
No pero podemos afirmar también que 17 no pertenece a, porque 17 no es un múltiplo de 3. Ahora, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Puedo decir que el conjunto A pertenece a 21? No, esto es incorrecto. Recuerden la sintaxis. Siempre va elemento, pertenece, conjunto, nunca al revés. Si tú pones conjunto, pertenece, elemento, entonces estás cometiendo un error, ¿de acuerdo? Vámonos ahora con los siguientes subtemas, es conjunto unitario y conjunto vacío. Y aquí empiezan los dolores de cabeza, ¿por qué? Porque aquí el concepto de conjunto empieza a alejarse de aquello que entendemos de forma más o menos cotidiana, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos. Conjunto unitario es un conjunto que tiene un solo elemento. Conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Y aquí parece que estamos entrando en ciertas contradicciones, porque pensamos que un conjunto tiene que tener muchos elementos, o por lo menos dos. Y por otro lado es muy difícil visualizar un conjunto que no tenga elementos. Sin embargo, en matemáticas sí consideramos esos casos, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, el conjunto vacío va a tener un símbolo, que es este que está aquí, es una letra escandinava, de momento no recuerdo el nombre, pero cuando vean este símbolo está indicando que es un conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío? Aquel que no tiene elementos. Ahora una nota muy importante, el conjunto vacío no es igual que conjunto que tiene como único elemento el vacío, ¿de acuerdo? Este es el vacío y este de acá es un conjunto unitario que tiene únicamente un elemento, ¿de acuerdo? Otros ejemplos, si yo digo z igual a el conjunto que tiene como elemento 20, es unitario, porque nada más tiene un elemento. Si yo digo w es igual al conjunto de todos los elementos w, tal que w es un triángulo rectángulo equilátero, es un conjunto vacío, porque no hay triángulos que sean rectángulos y equiláteros al mismo tiempo. Entonces no hay elementos, ¿de acuerdo? Vámonos a otro subtema, conjuntos iguales. ¿Qué son conjuntos iguales? Son aquellos que tienen los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto A tiene como elemento A, B y C. El conjunto B tiene como elementos A, B y C. ¿Qué podemos concluir? Aguas con este símbolo. Recuerden que este es el símbolo para hacer conclusiones, ¿no? La implicación. Bueno, concluimos que A es igual a B. Vámonos al ejemplo número 2. Tengo el conjunto A que es igual a, B, C y el conjunto C que es igual a B, C, A. Pregunta, ¿estos conjuntos son iguales o no? Si ya tienes tu respuesta, vamos a ver. Bueno, antes de eso tenemos otra pregunta, ¿no? Tenemos el conjunto A que es igual a, B, C. El conjunto Z que es igual a, B, B, C, C, C. Nuevamente nos preguntamos si el conjunto A es igual al conjunto Z. Piensa un poco tu respuesta. Vámonos entonces a analizar las soluciones. En el ejercicio 2 tenemos que A sí es igual a B. ¿Por qué? Porque dos conjuntos con los mismos elementos son iguales independientemente del orden en el cual están presentados los elementos. Entonces quedamos que los conjuntos A y C sí son iguales, ¿verdad? No nos interesa el orden, nos interesa que los elementos sean los mismos. Vamos a ver la solución del tercero. Primero vamos a definir un concepto que se llama cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es el número de elementos de un conjunto. Con el ejemplo que acabamos de ver, el conjunto A tendrá una cardinalidad de 3 y el conjunto Z una cardinalidad de 6. ¿Por qué? Porque A tiene 3 elementos y Z tiene 6 elementos. Ahora fíjense bien, para designar la cardinalidad podemos utilizar esta expresión que yo la conozco como gato.
después el conjunto, pero eso es equivalente a poner el conjunto entre líneas, como si se tratara de un valor absoluto, o nuevamente poner el símbolo este como de gato, entre paréntesis el conjunto de interés. Todas estas tres expresiones representan lo mismo, la cardinalidad del conjunto A. Entonces es claro que el conjunto A y el conjunto Z tienen cardinalidades distintas. Uno lo tiene de 3 y el otro lo tiene de 6. Entonces vamos a ver si son o no son iguales. Bueno, tenemos lo siguiente. Que A y Z tienen los mismos elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos concluir? Que A sí es igual a Z. Vamos a revisar. Sí, ¿verdad? A tiene A, B, C y Z también tiene A, B y C. Y tenemos una nota nueva. Dos conjuntos son iguales independientemente de su cardinalidad, si tienen los mismos elementos. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto X es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y el conjunto Y igual a simplemente 1, los dos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. En este caso, el número 1. Ahora vámonos con los subconjuntos. Vamos a visualizar dos conjuntos arbitrarios, sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es subconjunto de B si cada elemento de A está en B. Y también se dice que A es parte de B y que A está incluido en B. Bueno, vamos a ver lo anterior, pero con un lenguaje un poquito más matemático, ¿de acuerdo? Tenemos esta definición que parece que está en chino, y no necesariamente por mi letra, sino porque está introduciendo nuevos símbolos. ¿Cuáles son los nuevos símbolos? Bueno, este que parece una especie de C alargadita es el signo de subconjunto. Aquí dice que A es subconjunto de B. Esta flechita o doble flechita se conoce como bicondicional y se lee sí y solo sí. Y tenemos este símbolo que parece una especie de A invertida, que es el para todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice aquí? Mucha atención, por favor. Dice, A es subconjunto de B, sí y solo sí, para todo elemento A que pertenece al conjunto A. Este mismo elemento A pertenece al conjunto B. Ahora, continuamos tantito. ¿Qué pasaría si A no es subconjunto de B? Bueno, es muy parecido al pertenece. Escribimos el signo de conjunto y ponemos una rayita diagonal que indica que no pertenece. ¿De acuerdo? Ahora, si B contiene, incluye o contiene A, lo que hacemos es utilizar un símbolo muy parecido al símbolo de conjunto, de subconjunto, perdón. Solo que ahora este simbolito está invertido. Si se fijan es similar al mayor que. Este símbolo va a apuntar al conjunto mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si B incluye A, ponemos este símbolo que está aquí, ¿de acuerdo? Y hay una nota que es más o menos obvia, ¿no? Si B incluye al conjunto A, entonces A es subconjunto de B. Y al revés, si A es subconjunto de B, entonces B contiene a A. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto P. El conjunto A son los animales en general y el conjunto P son únicamente los perros. ¿Qué podemos concluir? Que los animales no son subconjunto de perros, es obvio. Que A contiene a perros, también es claro. Y que perros es un subconjunto de A. Y vienen a continuación una serie de notas. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las notas que tenemos que tomar en cuenta? Por la definición de subconjunto es claro que A es subconjunto de A. ¿Qué significa esto? Que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Revisen nuevamente la definición de conjunto, de subconjunto y verán que esto es cierto. Ahora, otra nota importante es que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy importante cuando definamos el concepto de
conjunto potencia. ¿Qué podemos concluir entonces tanto de la nota 1 como de la nota 2? Pues que el conjunto vacío es subconjunto de sí mismo. Ahora, otra pequeña nota es que si un subconjunto no contiene todos los elementos del conjunto, se dice que es un subconjunto propio. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, perro sería un subconjunto propio en el ejemplo de perros y de animales. Ahora, vámonos a otro concepto importante que es el concepto de conjunto universal o universo. Este concepto, este conjunto lo vamos a definir utilizando la letra U. Y bueno, tenemos lo siguiente, que en nuestro caso de estudio podemos tener muchos conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros unimos todos estos subconjuntos, que a su vez son subconjuntos de uno mayor, creamos lo que se conoce como el universo. Una definición matemática más formal sería, por ejemplo, la siguiente. U, o sea, conjunto universo, es igual al conjunto de todos los conjuntos AI, tal que AI es un conjunto de interés. ¿Por qué un conjunto de interés? Porque es el caso que estamos analizando. Veamos un ejemplo. Tengo mi conjunto A por los elementos rock, punk, pop. Tengo mi conjunto B por los elementos salsa y cumbia. Muy bien, ¿quién será el universo para esos dos conjuntos que son mis conjuntos de interés? Pues la suma de todos los elementos. Sería rock, punk, pop, salsa, cumbia. Ese sería mi universo. Vámonos a un ejemplo 2. Ahora es como que inverso. Tengo el conjunto U, que es igual a los colores en general. Todos los colores que hay. Los colores visibles. Tengo el conjunto A, que es amarillo, y el conjunto B, que es azul verde. Es claro que en este caso se trata de subconjuntos del conjunto universal U, que está dado por los colores. Y por último tenemos lo que sería el diagrama de Venn. ¿Qué es el diagrama de Venn? Seguramente esto lo vieron en cuartos que están en sexto ahorita, y los chicos que son de cuarto, bueno, seguramente lo estarán leyendo también en el libro de Ángel. Y bueno, el diagrama de Venn no es otra cosa que representaciones gráficas de un sistema de conjuntos. ¿Cómo se construye un diagrama de Venn? Típicamente los conjuntos los vamos a representar por líneas cerradas. Pueden ser circulitos, pueden ser ovalitos. El punto es que deben de ser figuras cerradas. Y todas estas líneas van a estar contenidas en un rectángulo. El rectángulo va a representar lo que se conoce como el universo. Aquí tengo un par de ejemplos, ¿de acuerdo? El diagrama de Venn nos va a ayudar para representar operaciones, como podría ser una unión, una intersección y otras, que son temas que veremos en clases posteriores. Bueno, hasta aquí llega esta clase. La siguiente clase va a ser operadores y conectores lógicos. Es un tema que probablemente vieron en la clase de lógica o que vieron conmigo en Matemáticas 4 y Matemáticas 5 si llevaron conmigo alguno de estos cursos. Por hoy sería todo. Nos vemos pronto. Hasta luego.